presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, Y celebramos el amor de Jesucristo en este lugar. da un paso al frente, es algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Eleva tus manos a los cielos. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Este gran yo soy murió en la cruz. Todo el que respire alabe a Jehová. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Dale un grito de júbilo. Te alabamos, Señor. Declaramos. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Dale un fuerte aplauso al Rey. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Pueden tomar asiento. Muy buenas tardes a todos. Mientras está pasando la ofrenda, queremos contarles que estamos acá. La verdad que no me animé este tiempo, les voy a contar lo que estuve pasando. No me animé a pedirle oración a la iglesia porque van a decir, otra vez Samira pidiendo oración. No, gracias Dayana, gracias. Sí, me acerqué a las autoridades de la iglesia, le avisé a los pastores, al profeta, al pastor Esteban, los pastores Yapir y Leo también estaban al tanto, y algunos hermanos, que hace un tiempo Lemuel, en uno de sus controles pediátricos, me mandaron a hacer una ecografía, porque sus testículos estaban altos. Entonces, lo que hicimos, fuimos a hacer la ecografía, le mostramos la ecografía a la pediatra y me mandó al otro, que no me acuerdo nunca el nombre, al urólogo. Al urólogo porque vamos a tener que poner fecha para cirugía, para Lemuel, porque en la ecografía salió que los testículos están altos y que por la edad que tiene, él ahora el 15 de noviembre va a cumplir 4 añitos, ya no pueden bajar más. Entonces, la verdad que los que me conocen, yo pasé por muchas cirugías con Brian y estaba negada y le decía, Señor, ayúdame. Porque a Brian lo operaron a los 2 años, lo operaron después de más grande, sufrió mucho y yo no quería eso para Lemuel, yo no quiero eso. Pero la pediatra dijo que bueno, que tenía que ir a ver al doctor. Así que la verdad que me tomé mi tiempo, no había que esperar porque hay que operarlo sí o sí, porque si no le bajan los testículos va a tener problemas más adelante para poder tener hijos. Entonces me acerqué al pastor Oscar, pastor, ¿usted tiene unción de sanidad?
Así que ora por mi hijo, le dije yo. Oramos, pero yo no lo llevaba al urólogo. No, yo le revisaba todos los días, Fabián le revisaba y no los testículos arriba. Entonces, el pastor Esteban habló de provocar nuestro milagro, del milagro. Fabián, andá que el pastor Esteban le ore a Lemuel. Así que ahí fue Fabi, le oró a Lemuel. Y ya el domingo, este miércoles pasado, al urólogo, el domingo la profeta me hace pasar al frente, me puse en un costadito el que me vio. Yo dije, ¿por qué me hizo pasar? Y estuve ahí. Yo le digo, profeta, le hago una pregunta, ¿por qué me hizo pasar? Porque sentí que tenías que guerrear por algo, me dice. Y yo el miércoles lo llevaba a él al urólogo. Y entonces la profeta hasta ese momento no lo sabía tampoco. Y le cuenta a la profeta, pasa así, así. ¿Viste? Yo sabía que vos tenías que guerrear, me dice. Bueno, le conté, Pastor Oscar, este miércoles ya vamos a orar juntos con la profeta. Así que fueron, buscaron aceite, le oraron juntos. El lunes, martes, sus testículos allá arriba todavía. Dije, bueno, Señor, vos podés hacer el milagro. Si viene una cirugía, una intervención del hombre, que sean tus manos y no las del hombre. Entonces fuimos al médico. El médico le dijo, Lemuel, subiste a la camilla. Le dijo, campeón, te subiste solo. Le dijo, muy bien. ¿Y qué pasó cuando te revisaron, Lemuel? Yo me sanó. Jesús lo sanó. Una foto de tú. Un aplauso para Jesús. Así que, para gloria de Dios, tengo los estudios donde sus testículos estaban altos, pero él lo acostó en la camilla y yo lo miré. No estaban ahí, yo le decía al médico. Yo lo revisaba todos los días, doctor, y se empezó a reír. Y me dijo, mira, dice, tiene buen tamaño, tiene buen espesor, están en su lugar. Yo te diría que el año que viene nos vemos para seguir controlándolo, nada más, pero a cirugía no lo vamos a llevar. Así que toda la gloria y la honra es para Dios. Señor, te invito a que te pongas de pie y que adoremos a nuestro Señor, a nuestro sanador.
queremos exaltar. Hoy venimos, Señor, delante de ti sin buscar nada. Simplemente venimos para adorar, para honrarte, Señor, para darte las gracias. Para darte las gracias, Señor, por tu misericordia. Para darte las gracias por tu amor. Gracias, Señor, por amarnos con ese amor sobrenatural. Gracias, Señor, por cubrir nuestros pecados. Gracias, Señor, por elegirnos a cada uno de nosotros para ser tus hijos, Señor. Hoy queremos adorarte. Hoy queremos exaltarte, Señor. Hoy queremos confesar que no hay nadie como tú. Bueno, yo quería hacer una introducción con el Salmo 23. No sé si lo tenés a mano, si no lo leo de acá. Ahí está. Sí, la idea no es hablar sobre este salmo, sino como una introducción a lo que viene, ¿no? Porque este salmo, la verdad que es especial. Y es lo que realmente David veía o sentía de parte de Dios, ¿verdad? Lo que él realmente inclusive esperaba de Dios. Él estaba convencido de esto en Dios. Por eso me gustaría leerlo para que lo tengan en mente, ¿no? Y si lo pueden leer después en su casa, mejor. Porque, leamos, lo que David veía en todo esto, por eso lo reflejó en palabras. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el arranque. Después dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Vemos, está viendo él en Dios la provisión. Amén. La provisión que él tenía de parte de Dios. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Acá él estaba viendo realmente la protección de Dios, ¿verdad? La dirección también que Dios ponía en su vida. Y la última parte, que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y acá está lo que yo llamo la exaltación. Cuando fuere tiempo, ¿no? Para cada uno de nosotros. Dios también nos exalta. Dios también ve y reconoce lo que hay en cada uno de nosotros. Amén. Pero también está ese amor indiscutible de Él. Y acá David no nos habla de que va a ser siempre así o de todo es así, ¿verdad? Porque vemos la vida de David y no pasó lindas cosas. Tuvo sufrimiento, tuvo golpes, tuvo traiciones, pero el paquete que busque lo tuvo David. Se tuvo que hacer pasar por loco. ¿Y cuánta es la historia de él, no? Pero, sin embargo, él tenía este pensamiento de Jehová. Eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Y realmente los tiempos que vivía en lo que se refiere a lo espiritual, ¿no? Que vivía David son los mismos tiempos que vivimos nosotros. Espiritualmente eso no ha cambiado porque el enemigo sigue siendo el mismo, ¿verdad? Y esos sucesos también pueden pasarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos que tener esta firmeza que tenía David en cuanto al conocimiento de Dios. Y sabemos que David era un conocedor de Dios, solo que eso no le daba seguridad de los errores, ¿verdad?, que ha tenido David. Porque David vivía y tenía una comunión plena con Dios desde pequeño. Por eso
quizás a veces no podamos entender los errores de David, ¿no? Pero eran tiempos, en lo humano eran tiempos muy distintos a los nuestros ahora. Pero en lo espiritual es lo mismo, exactamente las mismas presiones, las mismas situaciones del enemigo, ¿verdad? Todo eso es lo mismo que nos ocurre hoy en día. Por eso es importante entender quién es Dios, como dice la canción de hoy, ¿verdad? Y David lo tomaba como Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice. Amén. Ese es en la cual yo quería arrancar. La certeza que David tenía estaba apoyada en el conocimiento que él tenía de Dios, en la relación que él tenía con Dios, ¿no? Pero también en el conocimiento que él tenía de sí mismo, ¿verdad? Por eso él expresó estas palabras, donde él decía que Dios, Jehová, era su pastor. Amén. Él lo tomaba, había, digamos, una pertenencia, si se quiere, ¿no? De él. Y sabemos que David entendía perfectamente lo que estaba diciendo porque él conocía, él era pastor, ¿verdad? Conocía perfectamente lo que era un pastor. Él conocía lo que era una oveja. Era un pueblo que pastoreaba ovejas. Conocía perfectamente lo que era una oveja y él se ponía, en este caso, alegóricamente, ¿no?, como una oveja. Al decir que Jehová era su pastor, ¿no?, él se ponía en el papel de oveja, ¿no?, porque él se daba cuenta quién era. Y eso es uno de los puntos que nosotros también debemos tener en cuenta, eso, saber cómo somos en lo espiritual, cómo somos realmente. Y él se comparaba con una oveja. Y la oveja la conocía muy bien, él por eso se comparaba con eso. Se da cuenta que la oveja no tenía sentido de orientación, como él tampoco lo tuvo en los momentos difíciles, por eso cometía errores. Necesitaba un guía. Por eso él decía la frase que decía en el Salmo 23. Necesitaba también quien lo protegiera de todos los problemas o más que problema diría, las consecuencias de sus actos, ¿no?, que lo llevaban a sufrir, a vivir situaciones difíciles como la podemos vivir hoy. Vemos que la oveja es un animal totalmente inocente en cuanto a lo malo, en cuanto a ver lo que está mal, ¿verdad? Por eso es que es propenso, hasta necesitaba ser alimentado, cuidado en la alimentación porque podía comer cualquier pasto. Él, lo que veía que le parecía lindo lo comía y a lo mejor era veneno, cosa que otros animales no cometían ese error. Por eso él se comparaba con una oveja, porque él conocía su vida como era y todos los tropiezos que tuvo por no tener justamente o mejor dicho, por tener específicamente esa mente espiritual, ¿no?, de oveja. Y acá él habla de una necesidad o un estado en esa relación con Dios, que ese es el estado de pertenencia. Yo tengo que tener ese estado de pertenencia. Yo tengo que entender a quién le pertenezco, ¿no?, para poder de esa manera establecer, digamos, esa obediencia, como eran las ovejas. Las ovejas obedecían a su pastor, ¿no?, porque sabían que él iba a llevar por donde correspondía. Acá él lo confirma, ¿no?, que por donde Dios, él sostenía que Jehová lo llevaba, ¿no?, por los delicados pastos. Y esto es lo que alegóricamente lo traduce también Jesús. Este mismo concepto, cuando habla en San Juan 10:11.
San Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Acá él se presenta al pueblo israelita, se presenta como el buen pastor, porque era un pueblo de pastor y de ovejas, ¿no? Entonces sabía perfectamente lo que estaban hablando. Se presenta como el buen pastor, no solo como el pastor, sino como el buen pastor, porque precisamente había pastores que no eran buenos, ¿verdad? En lo humano hablando. Por eso él hace, a continuación en San Juan, lo vemos como él narra, no se lo di para no alargar los versículos, pero habla de los tipos de pastores donde no se preocupaban en realidad por las ovejas, ¿no? Porque no la consideraban suya. Por eso hablaba antes de esta situación de pertenencia. Si algo no lo siento como mío, tampoco lo voy a defender, digamos, al extremo, ¿no? Y es muy probable que lo deje a la deriva, como es lo que él muestra en los escritos acá de San Juan, ¿no? Cuenta sobre las actitudes que tenían otros pastores asalariados con los animales. Y vemos que él era, David, en este caso, cuando se hacía pasar por oveja y creía en Jehová como pastor, él sabía perfectamente, porque él tenía esa vida y él era un pastor de oveja fiel, porque eran ovejas de su padre, si bien, pero él la tomaba como suya también. Y la defendía. Vemos la palabra cuando habla que peleaba con osos, con leones, no tenía problema con tal de defender las ovejas, ¿verdad? Y acá Jesús en San Juan se presenta como el pastor, el buen pastor, decía él, para hacer entender quién era a los israelitas, qué característica tenía él como persona. Sin embargo, sabemos que después el pueblo, no todo el pueblo lo siguió, pero él quería hacerle ver quién era, qué característica tenían y a quién ellos tenían que ir para poder recibir salvación, cuál era el camino que él le venía a proponer. Y más adelante también nos habla de ese principio de pertenencia, si se quiere, porque vemos que cuando habla en el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. O sea, él habla de esa relación que quería tener con su pueblo, esa relación íntima, esa relación de pertenencia, ¿no? Donde había una diferencia en el sentido de autoridad, pero en el otro aspecto no lo había, donde él iba a ser el pastor, los demás la oveja, el que dirige y el que obedece, ¿verdad? Pero hay un versículo que es el que me interesa más ahora, que es el 16, ¿no? Cuando habla el 16, que ese no es una, si bien le hablaba al pueblo de Israel, pero hoy es un llamado para nosotros, para aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel. Porque en ese versículo él habla diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, ¿no? Y sigue, pero no importa el otro. Dice, este es el llamado, digamos, que yo le llamo un llamado especial, que es hacia nosotros, aquellos que no somos del pueblo de Dios, o no éramos del pueblo de Dios, ¿verdad? Y hay algo que remarca acá justamente es también esa pertenencia, que ese es uno de los puntos que debemos tener en cuenta como hijos de Dios, ¿no? Ese estado de pertenencia, ese vínculo que hace a la buena relación con Dios. Y él dice en San Juan 11, a ver, el versículo 11, 10:11, yo soy el buen pastor, y dice, su vida da por las ovejas. Esta es la otra parte de su característica, como alguien que tiene a las ovejas, en este caso a las personas,
¿no?, de ese estado de pertenencia, al extremo de dar su vida. Pero ahí está relacionado también específicamente a nosotros, porque lo que leímos en San Juan anteriormente, que decía que tenía otras ovejas en otro redil y que la iba a traer, la iba a llamar. Ahora, ese llamado también tenía un precio, no para nosotros, sino para Él. Porque nosotros, en este caso, estas ovejas estaban, para que entendamos la alegoría, estaban a obediencia de otro dueño, de otro amo, ¿verdad? Y la única forma de traer esa oveja era comprándola, en lo natural me refiero, ¿no? En lo natural. Y si lo llevamos a la esfera humana, era el tiempo de la esclavitud, y ellos conocían perfectamente lo que era ser esclavo, ¿verdad? Y en lo espiritual, todos éramos esclavos del enemigo, éramos esclavos del diablo. Estábamos en un estado de esclavos producto del pecado, ¿verdad? Y en esa época había dos formas de conseguir un esclavo. Es comprándolo, conseguíamos un esclavo, generalmente los compraban para que sigan siendo esclavos, ¿no? Sin embargo, la palabra dice que esta compra en realidad se llamaba rescate, ¿no? Porque no solamente lo compraba, sino que era para que quede libre, no es para que quede esclavo nuevamente. Por eso cuando la palabra dice que fuimos comprados y fuimos rescatados, en realidad, con Jesús, y ese valor que pagó Jesús es su vida. Es su vida, para poder rescatarnos. Por eso, acá hablaba de llamado, porque ¿cuál es el llamado? Es, si ese esclavo iba a querer pertenecerle en estado de libertad, ¿verdad? Porque si vemos la historia general, el diablo había tomado al ser humano, ¿no?, como suyo, y él declararse su dueño, pero en esclavitud. Sin embargo, Cristo quería que nosotros estuviéramos con ellos, pero en libertad, pero a través de la obediencia, ¿no? La otra obediencia es a través de la esclavitud, que era lo que hace el enemigo y nos tenía el enemigo en otras épocas. Pero ¿cuál es el punto acá? Es que este rescate que hace Jesús está dado con un llamado. Y ese llamado está relacionado con el arrepentimiento, ¿verdad? Ese querer estar con Cristo está relacionado primeramente con el arrepentimiento. Porque yo tengo que arrepentirme de mis pecados para que Él pueda rescatarme, para que realmente pueda ser libre, para que verdaderamente no pueda tener ese vínculo con mi otro dueño, ¿no? Entonces, la única forma de cortarlo es a través de este rescate, pero Dios quería arrepentimiento. Es una de las responsabilidades que nosotros vamos a tener o necesitamos tener, ¿verdad? Para que podamos pertenecer al redil de Jesús, que es el redil, trayéndolo a lo espiritual de esta época, sería el reino de Dios, ¿verdad? Y para pertenecer a ese reino de Dios debemos entender básicamente que debemos primeramente arrepentirnos del estado en el cual estamos y entonces así esperar el rescate de Dios, porque solo no podamos salir aunque estemos arrepentidos. Por eso el pueblo de Dios esperaba al Salvador, porque no podía salir del estado que estaba. No podían cumplir la ley porque la ley era incumplible, pero simplemente esa ley estaba puesta por Dios para que el pueblo tuviera la necesidad de un Salvador.
Y en este caso, nosotros estamos en la misma situación y Dios vino a rescatarnos, ¿verdad? ¿Y qué nos pide para estar en ese reino? Dos cosas fundamentales. Pertenencia, tener ese sentido de pertenencia, porque si no lo tenemos vamos a ser muy difusos, muy flacos, muy de un lado para otro, ¿verdad? Porque no tenemos, es como decir, no es lo mismo un hijo que ama su casa, ¿no? Y que tiene pertenencia de su casa, a un hijo que solamente piensa que es la casa de los padres, ¿verdad? No va a actuar de la misma manera en la casa como si tuviera pertenencia en ella. Por eso esto es el requisito que Dios nos pide, en definitiva, para que podamos ser parte de ese reino. Y esa pertenencia nos lleva a un segundo plano, que es entender y ser gobernado por Cristo, entender que Él es nuestro gobierno, que ese es en realidad el reino de Dios, el gobierno de Cristo. Y ahí es donde realmente nosotros podemos ver el estado que David veía en el Salmo 23. Todo lo que es provisión, lo que es protección, dirección y, ¿por qué no, también exaltación de parte de Dios? Porque dice Dios también que nosotros vamos a ser exaltados. Y hay momentos que Dios nos exalta de una manera u otra, ¿verdad? Fijémonos cómo Jesús se maneja con la alegoría también de las ovejas. Cuando vemos el Juan, ¿cuál es el otro que te pasé? Juan 10, 10:9. Cuando dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. Amén. Y acá no habla de que Él se hace, ¿cómo decir? Que lo comparemos con una puerta. En este caso sería la puerta del redil, ¿no? Donde los pastores metían las ovejas a ese cerco que hacían y ahí nadie podía entrar y nadie podía salir, ¿no? Sin la autorización de los pastores que estaban ahí. Ahora, en ese redil solo estaban las ovejas de ese pastor, no había otra oveja. Ahora fijémonos que dice que él es la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pasto. Parece una incongruencia todas estas palabras, pero está relacionado con el sentido del que Dios quería que nosotros estuviéramos con Él, que es en libertad. Él no quería esclavizarnos, Él no quería esclavos. Él quería hacernos libres y que siguiéramos como libres y estuviéramos con Él por obediencia a Él, por amor a Él, ¿verdad? O sea, esa obediencia que el hombre perdió en el Edén a través del primer pecado. Porque si recuerdan la palabra que habla de cuando estaban en el Edén, ellos vivían en una total libertad. Lo único que tenían que hacer era obedecerle a Dios. Porque Dios nos hizo justamente con esa condición. Estamos hechos para obedecer. Por eso siempre, muchas veces cuando estamos mal o desahuciados, lo que sea, necesitamos a alguien a quien obedecer. Y el diablo aprovechó esa condición, por eso lo esclavizó, para que le obedecieran. O sea, el concepto de obediencia está, solo que necesitamos entender a quién debemos obedecer. En este caso, Jesús se muestra como a quien deben obedecer, pero teniendo en cuenta que son libres. Y esa libertad nos da una responsabilidad tremenda,
Porque quiere decir que esa puerta solo está cerrada para los que quieren entrar y no están, ¿cómo decir? Y no están calificados, sean personas o sea el diablo, ¿verdad? Pero está abierta para salir. Está abierta para el que quiera salir. Por eso vemos creyentes, cristianos, que muchas veces salen del redil, salen del reino de Dios. Y Dios no le dice nada por eso, ¿verdad? Lo deja salir, porque es libre. Dios nos quiere libre, no nos quiere preso, no quiere libertad. Pero esa salida, tiene un costo, tiene un peligro. Afuera no va a estar en libertad, va a volver a la esclavitud de Satanás. ¿Y cómo te esclaviza Satanás? Ustedes mismos lo pueden comprobar, muchos han tenido experiencia ya en eso. Primero tener el dulce, todo bien, todo bárbaro, y después no podés volver. Te cuesta volver al redil. Te cuesta venir a las reuniones, te cuesta, siempre pasa algo, o no tenés ganas, o te sentís mal, o lo que fuere, siempre hay un pero. Pero porque estás en esclavitud. Caíste en esclavitud nuevamente. Y ese salir representa el pecado. Volvemos al pecado otra vez. Y es un círculo vicioso que a veces tenemos como creyentes, porque no entendemos que no nos conviene salir, ¿verdad? Quizás porque no lo visualizamos en lo material o en lo humano, o porque no comprendemos lo que es estar realmente en esclavitud. Como en ese tiempo lo conocían bien, porque había mucha gente esclava en lo físico, ¿no? Por eso a veces nos cuesta creer en el Evangelio, ¿no? Por eso de esto se trata de eso, el Evangelio se trata de esto. Cristo vino a buscarnos, vino a establecer un reino con nosotros, un lugar seguro, un lugar donde el enemigo no puede entrar, un lugar donde Él puede darnos lo que necesitamos, puede guiarnos, pero nuestra parte no quiere funcionar. Es como el pueblo judío que hizo el pacto con Moisés. Había un pacto. Dios siempre cumplió el pacto, pero el pueblo no lo cumplía. Y hoy pasa lo mismo. Dios estableció nuevamente un pacto con nosotros, pero nosotros no lo cumplimos. Por eso es que estamos en vaivén, por eso estamos muchas veces en frustración, en problemas, en situaciones más difíciles de las que podemos soportar muchas veces. Cosa que las pruebas en Dios, dice la palabra, que nunca nos va a dar algo que no podamos soportar, ¿verdad? Porque Dios quiere enseñarnos, no nos quiere destruir. Por eso es importante que podamos entender este plan de salvación de Dios, para no cometer de esos errores. Y en este verso también Dios nos habla de esa libertad, y al hablar de salvo está hablando del enemigo, de los problemas que están fuera del reino, y está hablando de provisión, porque hallarán pasto, dice. Está hablando de provisión, de lo que Él puede dar para que nosotros vivamos correctamente, digamos, ¿no? Pero está esa responsabilidad nuestra la que debemos cumplir, que son los requisitos básicos de pertenencia y de entrega, digamos, al que sería nuestro gobierno, ¿verdad? O sea, sentirnos, en cierta forma, en una pertenencia, como decía David, cuando decía mi pastor. No era un pastor, era mi pastor. Es el pastor que me pertenece, el pastor que me gobierna, el que yo quiero que me gobierne. Eso quería decir David. Y ese es el requisito que pide
Dios en el reino de Dios, ¿no? Nosotros también debemos aceptar este gobierno para poder estar en él. Porque si no, estamos fuera. Y muchas veces como cristianos nos pasamos mirando las cosas de las bendiciones de Dios desde la ventana. Porque estamos fuera, ¿verdad? Estamos fuera y muchas veces no nos damos cuenta porque estamos cegados por el diablo y seguimos tercos en el camino equivocado y no queremos ver, no queremos escuchar los consejos de la palabra de Dios. Y eso es algo que lo vemos, cualquiera lo ve en este tiempo, como lo vemos nosotros en nuestra propia vida. Si nos ponemos a analizar nos vamos a dar cuenta. Por eso es que hacemos lo que no es el agrado de Dios. Y eso nos lleva a estar fuera. Eso nos lleva a volver a salir. Pero Dios es tan bueno que Él mantiene el pacto. Y siempre nos está esperando para volver, para que volvamos. Siempre. Siempre está esperando. Como el pasaje del hijo pródigo, ¿verdad? El padre no lo salió a buscar, pero lo estaba esperando. Lo vemos cómo salió a recibirlo, a abrazarlo. No le criticó nada, no le inculpó de nada, simplemente lo abrazó. Aleluya. Él nos ama. Y Él no mira nuestros errores. Él está mirando el camino, a ver si volvemos. Él quiere librarnos de nuestros errores, pero no lo puede hacer fuera del reino. Debemos buscar el reino, debemos estar dentro del reino. Debemos conocer realmente la grandeza que hay en el reino y las bondades que hay en el reino. Amén. Vamos a ver si vamos un poquito más rápido. El 1:16 de Romanos 16-17. Pablo, el apóstol Pablo, digamos, no habla en este verso, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Habíamos dicho que todo esto que hablábamos anteriormente es lo que sería el Evangelio visto figuradamente, ¿no? Y él habla del Evangelio acá, justamente, ya en lo espiritual, ¿no? Cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y ese es un punto importante a tener en cuenta. El poder, ahí habla del poder de Dios, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios. Pero hay una condición para que ese poder se manifieste, y es el creer. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Ese poder se relaciona justamente con lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz por nosotros. Esa paga de rescate que hizo Él abre ese poder que hay en Dios para decir, eres libre. Y donde el enemigo no puede hacer nada por pararlo, porque el poder de Dios es superior al poder que pueda tener Satanás. Amén. Pero ese poder se manifiesta solo en el creer. Esa es una condición, siempre hay una condición en la palabra de Dios. Y en esta condición es el creer. Solo que la condición de Dios, que pone Dios, digamos, son simples y fáciles, si se quiere, si nos ponemos. Nada comparable con lo que Él hace, que es lo difícil.
Y acá dice que todo aquel que cree puede recibir este poder para salvación. ¿Amén? Es algo que tiene que surgir en nosotros. Pero mire lo que dice acá en el 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, la primera parte, el Evangelio, la justicia, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahí está hablando de ese creer, ¿verdad? Cuando yo creo, ¿verdad? Cuando yo creo en lo que Dios me propone, Dios me dice que hizo por mí, en este caso porque ya lo hizo, ¿verdad? Todos lo conocemos a través de la palabra, que Él murió por cada uno de nosotros. Y eso, ese simple hecho de escuchar eso y creer, digamos, nuestra creencia humana, por decirlo así, en esa forma, Dios a través de ese poder se revela en nosotros. Porque si vamos al caso humano, muchas veces es imposible creer en eso que Dios nos dice, humanamente hablando. Por eso dice que se revela por fe, porque es algo que tiene que surgir, tiene que aparecer, porque no lo tenemos tan fácil a la vista, ¿verdad? Se nos tiene que revelar. Pero justamente lo que hace esta revelación, que es la fe, o sea, el creer en lo que Jesús me dice. Eso hace en nosotros que se produzca esta revelación. Ahora, esto de que creemos en Cristo, ¿no es cierto?, que produce esta revelación, dice además que y para fe. Está hablando que esta fe que se revela en nosotros a través de conocer lo que Dios dice, esta fe que se revela en nosotros nos trae fe, pero la fe de Dios. Que eso nos permite, digamos, ampliar un poco el panorama de todo esto, y es para caminar en fe. Por eso dice que se revela para fe, digamos, por fe y para fe, ¿verdad? Está hablando de este para fe, no habla no solamente de un momento determinado, sino es un presente continuo, es para todo el tiempo, para toda la vida, ¿verdad? Es decir, es para caminar en fe. Es decir, despierta en nosotros esa fe de Dios, que no es muchas veces que la fe humana es mucho más, ¿cómo decirte?, más suave o más flexible, ¿no? Muchas veces no podemos tener esa fe genuina como humanos. Algunos pueden creer un poquito más, otros un poquito menos, pero está siempre ahí por debajo de los niveles, si se quiere, ¿no? Porque siempre estamos creyendo, digamos, que es lógico en algo que conocemos, en algo que vemos, ¿verdad? Pero no es fácil creer en algo que no vemos, ¿no? Yo puedo creer que una silla es buena si la veo y veo cómo está. No puedo creer que alguien me diga, no, la silla que te voy a traer está mal. Es difícil de creer, ¿verdad? Por eso es que Dios nos habla de esta fe que es producto de la revelación de Dios, a través siempre del conocimiento de Dios. No hay otra manera que esta fe se pueda revelar si no es a través del conocimiento de Dios. Por eso dice la última parte, dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Amén? Acá con este vivirá es lo que hablábamos antes, se trata no solo del momento que recibe la vida, sino de todo el proceso de su vida, ¿verdad? De presente y de futuro. Todo eso está hablando este vivirá, ¿no? Y este justo, más el justo, que dice ahí por la fe vivirá, ese justo está hablando de lo que fuimos justificados con la muerte de Cristo, lo que hemos creído en el inicio, en lo que Dios hizo, nos da
esta justificación, y por eso dice que somos hechos justicia en Cristo, porque Cristo pagó ese pecado nuestro. Y esa justicia se derramó sobre Jesús, por eso la muerte de Cristo, para que nosotros pudiéramos ser justificados. Por eso pasamos a ser justos. Pero en ese estado es que debemos caminar en fe, porque dice ahí, el justo, o sea, cuando ya estamos en ese estado, por la fe vivirá. Por esa fe que fue revelada en nuestra vida a través del mensaje de salvación, digamos, vamos a caminar todo el tiempo en esa fe. Por eso es que esta salvación, yo diría que es continua, ¿no? Es una cosa que nosotros por fe vamos a ir caminando y vamos a poder vivirla, ¿verdad? Por eso dice este Romano, más el justo por la fe vivirá. Que esta es una palabra tomada del Antiguo Testamento, ya una promesa de Dios, en Habacuc, que no habla de esto, que dice que más el justo por la fe vivirá, cosa que en ese momento no la entendieron, pero ahora a través de la revelación nosotros la podemos entender. Para que nuestra mente se amplíe a ese tipo de fe. Pero esa fe es un don de Dios. Por eso vemos cómo este caminar en fe tiene esa dependencia de Dios. Por algo es que Dios quiere ser nuestro guía, nuestro gobierno, quien direccione nuestra vida. Porque de eso va a depender esta fe. Yo saqué un significado acá que habían dado de justo, y dice, de justicia, y dice, es la condición de estar en lo justo con relación a Dios. O sea, estamos haciendo, en otras palabras, lo que Dios dice que debemos hacer. Y esa es la justicia de Dios, la justicia hecha por Dios, que es separarnos del pecado, como en la prédica anterior había hablado, de que esta justicia en realidad es el separarnos del pecado. Por eso es que es lo que dice acá, que la condición de estar en lo justo con relación a Dios es lejos del pecado. Pero eso solo podemos hacer a través de esta manifestación de la fe en nuestra vida continua, para que podamos vivir en ese camino. Fíjense lo que dice con respecto a la fe, en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Parece un trabalengua esto. Pero si lo leemos bien, digamos que lo vamos a hacer al revés para que lo entiendan mejor. Dice que por la palabra de Dios es el oír. Y el oír es lo que te trae fe, ¿no? Lo que quiere decir que la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, el estar en la palabra de Dios, el poder entender la palabra de Dios, justamente hace que ese oír no es solo el escuchar, está relacionado con ver la verdad que hay en la palabra, comprender esa verdad que hay en la palabra. Eso es lo que dice con respecto al oír. Por eso dice que la fe es por el oír. Y está hablando, es por entender esa verdad que está en la palabra de Dios. Cuando yo entiendo y se me hace mía, digamos, esa verdad de la palabra de Dios, mi fe se acrecienta y es esa fe que es el don de Dios que hace que yo pueda vivir en justicia, que yo pueda vivir apartado del pecado, ¿verdad? Cuando habla de santo la palabra, que somos santos, está hablando que somos apartados por Dios,
para caminar junto con Él. ¿Amén? No quiere decir que somos Cristo, sino apartados del pecado, ¿verdad? Y en eso necesitamos fe. Necesitamos esa fe para poder estar siempre apartado del pecado, porque esa fe es la que a mí me lleva al arrepentimiento. Esa fe que día a día yo me puedo ir arrepintiendo de las cosas que estoy haciendo mal y vuelvo otra vez al redil. ¿Me explico? Y Dios me va a estar esperando. Solo que no hagamos de eso una práctica diaria, ¿no? Tratemos día a día de ir a que esa fe vaya cimentando lo que está bien, para que realmente podamos estar fortalecidos dentro del reino. Amén. Otro punto rápido. Bueno, eso es lo más importante que quería, si no se nos va la hora. Que quiero que entendamos que Dios nos llama para caminar en fe, para vivir en fe, para vivir caminando este evangelio día a día y entender que Jesús siempre está esperándonos. Si algo nos sacó, volvamos con rapidez, que Dios nos está esperando. El papá nos está esperando siempre. Siempre está con los brazos abiertos, queriendo que podamos volver. Hoy, por ejemplo, hoy hacemos o recordamos, digamos, el pacto y queremos renovar ese pacto, ¿no?, con esta Santa Cena, que es traer a memoria lo que Jesús justamente hizo. Amén. Y Pablo dice, nos habla en 1 Corintios 11:26, que nos dice que todas las veces que comiéremos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Amén. O sea que nos está hablando de otra manera de Pablo en un pacto abierto, como dije anteriormente. Es un pacto donde siempre está abierto. Dios se mantiene firme en el pacto y está esperando que volvamos a ese pacto. Si salimos del pacto, volvamos en ese pacto, porque el pacto siempre está abierto para nosotros. Amén. Por eso Pablo dice que el Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿No? Siempre tenemos esta posibilidad. Y vemos cómo el pan representa su cuerpo y el vino su sangre, que es la vida. Amén. Y mira el enfoque que le da Juan en el 53, 54 y 56. Vamos a leerlo rápido ahora. De Juan. ¿No lo encontrás? Bueno, Juan 53, ahí está. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Y el 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Ve? Ahí está expresando el deseo de pertenencia, de que nos pertenezcamos, que estemos unidos, que estemos consolidados con Él. La única forma de eso es que nosotros entendamos que Cristo tiene que estar en nosotros. Y alegóricamente habla de esta cena como que nosotros comemos de su carne, ¿verdad? Porque su cuerpo dice que es, la palabra habla que el pan es Él, ¿no? Por eso es que Él dice que comamos de su cuerpo. O sea, tenemos que digerir la palabra de Dios, tenemos que hacerla nuestra, tenemos que insertarnos en la palabra de Dios, para conocer a Cristo, para estar en Cristo. Y la sangre, que representa justamente el sacrificio, representa la vida que Él entregó, la entregó para que nosotros la vivamos. Amén. Para que vivamos esa vida, la vida de Cristo, la vida que en su palabra nos enseña cómo Él la vivió. Amén. Siendo amor, perdonador, misericordioso,
pacificador, y cuántas cosas que podemos enumerar de la Biblia, y que nosotros debemos atesorar, debemos tener, debemos hacerla nuestra. Pero para eso tenemos que tener pertenencia. Para eso debemos entender quién es nuestro gobierno, a quién debemos responder y a quién debemos creer y seguir. Amén. Esto a nosotros nos da un plus, digamos, por el hecho que tenemos la posibilidad de arrepentirnos día a día. Tenemos la posibilidad de volver a Cristo y corregir nuestros errores. Tenemos la posibilidad de que día a día podemos ir siendo mejores a través de ir corrigiéndonos lo que antes hacíamos mal. Ustedes mismos lo pueden ir verificando en sus vidas, porque cosas que antes hacían ahora ya no las hacen más, ¿verdad? En la medida que yo hago que Cristo esté en mí, en la medida que yo como de esa carne de Cristo, digamos, para que sea uno conmigo, yo voy a ir entendiendo y voy a aprender, o mejor dicho, serme más fácil vivir esa vida, porque muchas veces nos cuesta a nosotros hacer la voluntad de Dios porque estamos viviendo nuestra vida y no la vida de Dios. Pero cuando nosotros entendemos de vivir esa vida que Dios nos da a través de su sacrificio, vamos a ver diferencia, pero para eso debemos comer de la palabra de Dios. Amén. Porque eso nos va a ayudar a que esa fe y ese deseo de conocer más de Dios esté en nosotros y podamos vencer toda esa vieja naturaleza que es la que siempre está asociada con el enemigo. Amén. Así que, pastora, por favor, y los hermanos, vamos para comenzar la cena. Quiero que me acompañen en Lamentaciones 3:37. Dice así, estuve pidiéndole al Señor, mire lo que dice acá. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y en Isaías, ese dice Lamentaciones 3:37, es para meditar, hermano. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Isaías 45:7, que mientras los van buscando los hermanos, que formó la luz, que creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Hermano, hoy es la última cena del año. Yo quiero que nos convoquemos en nuestro corazón para que podamos pensar en todo lo que hemos pasado durante el año. Miren esta palabra que formó, o sea, dice la palabra, ¿no? La luz, creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Quiere decir que todo lo que hemos vivido en este año, se llame como se llame, vino como vino, dice que Él lo creó, Él lo permitió. Entonces, en esta hora, en esta Santa Cena, que podamos entregarle, Padre, en esta hora, llevando a la cruz del Calvario toda carga, todo peso, todo lo que no entendí, todo lo que pasé, ha sido para mi formación, ha sido para sacar la imagen de tu Hijo Jesús en mí. Todo lo que no entendí realmente, los golpes, los martillos, la formación que me has dado en este año, cada uno de nosotros nos podamos a cuentas cortas contigo y cuentas cortas conmigo y cuentas cortas con el pueblo de Dios. Así que en esta hora, hermano, con estas dos palabras, nos podamos analizar y decir, bueno, Señor, yo pensé que tenía esto que me había pasado, la culpa era de esto. No, Señor, tú lo permitiste, tú me formaste, tu palabra acá me lo dice, que tú permitiste la adversidad en mi vida. Así que yo te entrego en esta casa, en esta hora y en esta Santa Cena, Padre,
todas nuestras cuitas, todas nuestras cargas, todo lo que hemos pasado mes a mes, día a día, año a año. Y queremos renovar, salir renovados en el Espíritu Santo y entender que largo camino, me dice tu palabra, come y bebe, que largo camino nos espera. Así que fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Gloria a Dios. Obviamente repartimos. Vamos a repartir después lo... Repartamos. Vamos a repartirlo todo, después lo... Después. Mientras reparten el pan, aprovechemos para cerrar nuestros ojos y meditar sobre nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestros errores, nuestros pecados, y poder entregárselo a Dios y pedirle la fuerza que viene de Él y poder estar en esa fe genuina, ese don de Dios esté en nuestra vida, para poder caminar en justicia. Señor, te damos gracias por este pan que podemos compartir en esta noche junto con los hermanos, que hemos compartido, como dice tu palabra, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza, un mismo Dios y Padre de todos. Lo que nos unió fue la sangre de Cristo, porque todos teníamos algo en común. Todos necesitábamos un Salvador. Y esta sangre nos limpió a cada uno de nosotros nuestros pecados. Y cada día este pan, nos limpió de esos pecados, Señor. Y yo te pido que podamos comerlo recordando el sacrificio de tu cuerpo molido en la cruz por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Por esta sangre que representa, Señor, tu cuerpo, Señor, en la cruz, también tú derramaste tu sangre, y gracias a esa obra maravillosa que hiciste, hoy podemos decir que somos salvos, somos tus hijos, Señor, nuevamente.
gracias a tu sacrificio, Señor. Por eso te pedimos que realmente podamos valorar lo que tú hiciste, Señor, porque costó tu vida, Señor, costó tu sufrimiento, Señor, y tú te llevaste todos nuestros pecados y hoy podemos decir con orgullo que somos tus hijos nuevamente, Señor. Te alabamos y te damos gracias por eso, Señor, porque hoy justamente venimos a renovar este pacto, Señor, y a darte gracia y a alabarte y a glorificarte porque tú eres el único digno de recibir toda nuestra gloria y honra, Señor. Amén. Jesús dice que cuando estuvo con los discípulos en la última cena, dice que después de comer levantó el pan, lo partió y dijo: comed de él, porque este es mi cuerpo que será partido por cada uno de nosotros. Amén. Participemos. Después levantó la copa de vino y dijo: este es el pacto en mi sangre, que va a ser derramada por cada uno de nosotros también. En el nombre de Jesús. Bendecimos su nombre. Participemos. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad más que tú nos das a cada uno, Señor, para poder acercarnos más a ti, para poder romper con el pecado que nos acosa día a día. Gracias, Señor, porque tú nos permites renovar este pacto contigo, este pacto que nos puede hacer libre día a día y apartarnos del mal, Señor. Clamamos a ti por tus fuerzas, para que podamos avanzar en justicia, para que realmente tu reino pueda ser establecido con gente de valor, con hijos tuyos, con pertenencia, Señor, a tu reino, y que podamos realmente engrandecerlo con nuestros ejemplos, con nuestras actitudes, con que podamos ponernos firmes para caminar tus caminos, Señor, y que aquellas cosas que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros, que muchas veces ni lo sabemos, puedan ser cumplidas en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Señor, oramos por los hermanos que están en necesidad. No sé si alguno quiere que oremos. Pero ya con este pacto, que es tan importante renovarlo, Padre, declaramos en esta hora que tu sangre, que tu cuerpo sana, Padre, afirma los pies endebles, las rodillas endebles, Padre, que puedan caminar firmemente con propósito a partir, Señor, que termine el año, Señor. Queremos terminarlo en gratitud, en darte gracias, Señor, en darte gloria, alabanza a tu nombre, Padre. Rey de reyes y Señor de señores. Y al Espíritu Santo, hermano, que día a día estuvo con nosotros y en nosotros. Todo lo que hemos vivido en estos tiempos, de cuántas cosas nos libró nuestro Padre Celestial y las que permitió que las pasáramos, era para nuestro bien, porque así dice su palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas van para bien. Así que nosotros en esta noche te agradecemos, papá, te agradecemos, Jesucristo, y te damos gloria, alabanza al que vive y reina por todos los siglos, porque tu palabra se ha cumplido en este año. Tu vara y tu callado nos infundiste aliento.
Aderezaste mesa delante de nuestros angustiadores, Padre. Podemos decir que terminamos en victoria. Hace un tiempo que el Señor nos venía hablando, que hay hermanos que van subiendo, van creciendo, y tú nos quieres llevar a otros niveles espirituales, Padre. Yo te doy gracias en esta noche junto al pueblo de Dios. Y atamos, Padre, toda interferencia espiritual que se quiere mover en el pueblo, en esta ciudad de Santa Fe, en Argentina, Padre. Que la bandera de tu reino, que es el amor, pueda flamear, Señor. Así dice el cantar de los cantares cuando hoy le leía. Que tu bandera es el amor, Padre. Yo te ruego que en estos días, Padre, nadie se sienta solo. Que tu compañía sea permanente en nosotros. Que podamos levantar esa bandera del amor, que es el amor de nuestro Padre, que tú nos formaste en el vientre de nuestras madres. Que los propósitos que tú tienes con cada uno de tus hijos se cumplan, Señor. Que tu palabra, que es bella, que es grande, que es poderosa, como espada de doble filo, rompa todo, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu gracia sobre gracia venga a tu pueblo, a cada uno de los que están quedados en el camino. Padre, no permitas que ningún enojo, ningún estorbo en estos días pueda opacar lo que significa el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Que día a día podamos darte gracias porque mandaste a ese Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, Jesús. Te damos gloria, te alabamos, te bendecimos, Jesús. Te coronamos Rey, papá. Te decimos en esta noche, gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que vas a hacer, porque en este tiempo que termina el año, dice el Señor, he aquí en estos días, hay muchos de vosotros que podrán recibir contestaciones, oraciones viejas. Sigamos clamando, sigamos creyendo y diciendo, Padre, estoy esperando mi milagro. Estoy esperando esa respuesta. Estoy esperando, Señor, que mi familia, que mis hijos se llame como se llame. Que en esta noche el Padre de los cielos te abrace. Pero dice la palabra, me viene. Hallaré fe en la tierra cuando venga el Hijo de Dios a la tierra. Hallará fe en ti. No serás como ese niño que diga, heme aquí, Jesús. Yo te creo en esta noche. Yo te creo que tienes poder para sanarme. Yo te creo que tienes poder para hacer milagros creativos. Yo te creo que me vas a renovar el espíritu de mi mente. Que no le voy a dar lugar a pensamiento, a mi alma, a mis emociones, Padre. Todo lo que hemos vivido, hemos visto a tu mano, que ha estado pronto para restaurar. El diablo, si bien parece que daba zarpazo, pero aquí estaba. Acá está el gran yo soy. Acá estoy, dice el Padre. Acá estoy contigo todos los días. Y Él no es miente, Él cumple su palabra, Padre. Te damos gloria, alabanza. Bendice a tu hermano, bendice. Hermano, sabes que el abrazo es hermoso. Abraza y bendecí a tu hermano, bendecilo, bendecilo.